¿Qué tal? Dios les bendiga grandemente. Meditando un momento acá en las Escrituras, quiero presentar este tema. Al hombre que se le olvidó recordar. Cuando nos olvidamos recordar cosas importantes, nos genera problema. Siempre que alguien se olvida de algo, eso es un problema. No acordarse de las llaves del auto o de las llaves de la casa, no acordarse alguna cita importante que alguien tiene con alguna empresa, no acordarse de algún número telefónico, no acordarse de alguna dirección. Cuando no recordamos algo, eso nos genera problemas. Pero cuando no recordamos la palabra, cuando no nos acordamos de la palabra que hemos oído de parte de Dios, eso puede ser aún más peligroso. Y en esta hora quiero hablar un momento acerca de un hombre que encontramos en las Escrituras que se olvidó recordar la palabra que Dios le dio. Fíjese que muchas veces estamos nosotros atentos a la enseñanza que algún pastor nos entrega, a la palabra que algún maestro o que algún evangelista nos entrega. Estamos atentos y es probable que en el momento seamos muy receptivos, captamos, entendemos lo que alguien nos está enseñando. Pero qué terrible es cuando tenemos que poner en práctica la palabra, nos olvidamos de ella y no actuamos, no hacemos como se nos ha enseñado. Quiero que miremos un momento al rey Saúl. Sí, a este hombre yo le llamo el que se olvidó recordar. Se olvidó recordar ¿qué? La palabra que Dios le había dado. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, en lo que le dice el profeta a este rey, en lo que Dios nos dice constantemente, que estemos atentos a las palabras de Jehová, porque éstas siempre están delante de nosotros para conducirnos, para guiarnos. Recuerden que el salmista dice que lámpara es a sus pies su palabra y el lumbrera a su camino. Fíjese que así como lo dijo David en sus días, hoy debo decirlo yo. Debo apropiarme de esta expresión. Yo debo decir, usted debe decir, porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Bien,
el profeta le dice al rey Saúl que esté atento a la palabra, que importante es estar atento a las palabras de Dios. Y así es como se manifiesta la palabra de Dios al rey Saúl. En el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Algo tiene Dios con Amalec. La historia dice que cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto con mano poderosa para que Israel disfrute de una tierra preciosa, maravillosa, fluyente de leche y de miel, tuvo muchos obstáculos para llegar a esa tierra. Y uno de los obstáculos que Dios tuvo para que Él lograra el objetivo de que Israel gozara de aquella tierra preciosa y maravillosa fue Amalec. Amalec se manifestó como un obstáculo, no solo para con Israel, sino para con Dios, porque Dios tenía el propósito de que su pueblo amado disfrutara de la tierra preciosa y maravillosa. Pero Amalec aparece para hacerle frente a Israel y por ende le hace frente a Dios. El que se opone con Israel se opone a Dios. Entonces Israel tiene en el desierto como enemigo a Amalec. A Amalec le impide el que Israel avance hacia Canaán. Y conocemos la historia de este principio, ¿verdad? Allá en el desierto, mientras Moisés estaba con sus manos en alto, prevalecía Israel sobre Amalec. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, prevalecía Amalec sobre Israel. Las manos de Moisés se cansaron en algún momento y dos jóvenes, ¿se acuerdan? Dos jóvenes sientan a Moisés en una piedra y uno le levanta la mano derecha y el otro la mano izquierda, y así estuvo Moisés con su mano alzada hasta que se puso el sol. Y ese día la Biblia dice que los israelitas, que Josué deshizo a Amalec a filo de espada. Sin embargo, cuando miramos este principio, a Israel saliendo de Egipto y caminando hacia Canaán y encontrándose con esta oposición, Dios habla allí y dice que se escriba esto: tendré guerra con Amalec de generación en generación. Cuando miramos esta escritura allá en el principio, entonces entendemos que Dios siempre tendrá como enemigo a Amalec. Y aquí vemos que Dios tiene como enemigo a Amalec. Vemos que Dios aborrece a Amalec. Dios está hablando aquí a este rey, al rey Saúl. Le dice que esté atento a la palabra y le dice: así ha dicho Jehová. El profeta hablando: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y le dio Dios al rey Saúl esta palabra, esta orden. Esto él tenía que ejecutarlo. Versículo 3: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Esta es la palabra que Dios le dio al rey
Saúl. ¿Cómo podemos entender, mirando esta palabra de Dios dada al rey Saúl? Podemos ver cómo Dios detesta a Amalek. Dios no quiere nada de Amalek. Dios quiere que todo Amalek sea destruido. Y si Dios dice, conforme Dios dice, se debe hacer. Y dice el versículo 4, Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telam, 200,000 de a pies y 10,000 hombres de Judá, y lo alistó, ¿verdad? Los alistó para el combate. Para abreviar este pensamiento, esta idea, fue Dios quien le entregó a este rey a los amalecitas en sus manos. Sí, se lo entregó en sus manos. ¿Para qué? Pregúntese ¿para qué? ¿Para qué Dios le entrega a los amalecitas en sus manos? Para facilitarle al rey Saúl el que ponga la palabra en práctica. Fue Dios quien le dio a Saúl la victoria. Le entregó a los amalecitas en sus manos. No fue Israel, no fue la sabiduría de Israel, no fue la elocuencia de Israel, no fue la destreza de los soldados de Israel. Fue Dios quien venció a los amalecitas y se los entregó al rey Saúl en sus manos. Y vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que ahora el rey ponga en práctica la palabra que había oído. ¿Qué palabra? Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pechos, vacas, ovejas, camello y asnos. No dejes cucaracha parada en Israel. Todo debe ser destruido. No dejen nada de Amalek. Todo lo de Amalek debe ser destruido. Es lo que le dice Dios a este rey de Israel, al rey Saúl. Y ahora que tiene la oportunidad de poner la palabra por obra, de poner la palabra en práctica, parece que se le olvida la palabra al rey Saúl. Es la razón del por qué le llamo a este rey al que se le olvidó recordar. Se le olvidó recordar, sí, se le olvidó recordar. A lo mejor no se hizo el leso, a lo mejor no se hizo el desentendido, a lo mejor fue tanta su emoción al ver cómo los israelitas apresan a los amalecitas y cómo ellos se enseñorean del botín de los amalecitas y cómo ellos logran tener el control de todo Amalek. Oh, yo creo que la emoción a este rey no le permite recordar la palabra y dejó que el pueblo conservara con vida los animales más engordados, lo mejor del botín, que lo guardara, que lo conservara y deja con vida al rey de Amalek. Eso es lo que hace el rey Saúl. Deja con vida lo mejor del ganado y deja con vida al rey de Amalek. No cumple conforme Dios le había dicho,
conforme Dios le había hablado. Dios detesta el que no obedezcamos su palabra. Dios detesta el que no hagamos conforme su palabra dice. Fíjese que en el versículo 11 de este mismo libro, Dios dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de por no obedecer la palabra, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, el profeta, se pone muy triste y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Mire cómo dice este hombre, al que yo digo que se le olvidó recordar la palabra, cómo está engañado su corazón. Vino pues Samuel, dice la escritura aquí en el versículo 13, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ha cumplido, dice. Ha cumplido. Y usted y yo estamos viendo que no cumple la palabra. Pero él dice que ha cumplido. Él tiene la victoria sobre los amalecitas. Tiene el botín de los amalecitas. Deja con vida al rey. Él dice que ha cumplido la palabra. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. ¿Sabe Dios que aquellos balidos son de animales que pertenecen a Amalek? Y está diciendo ahí el profeta al rey: ¿y qué bramidos son aquellos? ¿Y qué balidos son aquellos? ¿Acaso Dios no sabe que son balido y bramido de animales que pertenecen a Amalek? Y Saúl respondió: de Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Aparte de que le llamo a este rey el hombre que se olvidó recordar, también podemos decir que es un hombre que cree estar bien cuando no lo está, que cree que puede entregar una correcta adoración. Sin embargo, lo que puede entregar es un fuego extraño, un fuego lleno de emociones, sí, de emociones, porque no está haciendo bien las cosas. Entonces dijo Samuel, versículo 16: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y haz la guerra hasta que los acabes.
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Es malo, dice aquí la palabra, no obedecer a la palabra que Dios nos dice como lo dice el Señor, no hace las cosas como el Señor lo manda. Todo hay que hacerlo conforme dice el Señor. Es la razón del por qué siempre estamos diciendo todo debe hacerse conforme a la palabra. Siempre estamos diciendo toda profecía debe ser conforme a la palabra. Todo profeta debe ser conforme a la palabra. Todo predicador debe ser conforme a la palabra. Todo pastor debe ser conforme a la palabra. Todo debe cuadrar con la palabra. Nada debe estar fuera de la palabra. Todo debe cuadrar con la palabra. Vuelvo a decir lo que dijo el salmista: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Saúl, versículo 20, respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Dice el engañado Saúl: y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Se le está diciendo que todo él tenía que destruirlo, porque esa era la palabra. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Esto es para ofrecer sacrificio, dice el rey Saúl, a Jehová tu Dios. Ni siquiera le dice a nuestro Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. No hay cómo no entender esta temática. Es peligroso no recordar la palabra. Sí, es peligroso no recordar la palabra. ¿Para qué cree usted que Dios nos ha concedido su Espíritu? No hay quien diga que no tiene el Espíritu morando en su vida. Nos paramos hoy en los púlpitos delante de la iglesia que todos decimos tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Bien, permítame decir que el Espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas no es solo para gritar aleluya y decir gloria a Dios. El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es solo para que algunos dancen en la iglesia y lancen gritos de júbilo. No, Él puso la palabra en nosotros para que el Espíritu nos recuerde toda la palabra que hemos oído. El Espíritu está para recordarnos la palabra. Sí, y la recuerda el hombre, la recuerda la mujer, los hijos de Dios, la recuerdan ¿para qué? Para que la pongan en práctica. Para que la pongan en práctica. Yo creo que esta es la palabra, este es el mensaje, esta es la idea. Pongamos en práctica la palabra que sabemos. Yo no sé cuánta palabra Dios te ha dado a ti, hermano. Cuánta palabra Dios te ha dado a ti, hermana. No importa de qué denominación sea. No sé de qué ministerio tú seas. Pero yo sé que Dios te ha dado a ti palabra. Dios ha tratado contigo de alguna forma o de otra. No sé cuánto Dios te ha dicho. Si poco o mucho, pero sea poco o sea mucho, que
el Espíritu Santo no sea contristado. No contristemos al Espíritu Santo, para que el Espíritu siempre esté en movimiento, esté activo, esté funcionando en nosotros, recordándonos toda la palabra y sea una realidad. Que la palabra para nosotros es lámpara a nuestros pies y el lumbrera a nuestro caminar. No seamos solo oidores de la palabra, sino más bien seamos hacedores de ella. Santiago 1, versículo 22, dice el apóstol: por lo cual, desechando toda inmundicia, dice el versículo anterior, y abundancia de malicia, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada. Y resalto esto, hermanos, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Lo que le pasó al rey Saúl. Fue un oidor, pero un oidor olvidadizo, y que terminó engañándose a él mismo, creyendo que estaba haciendo bien las cosas cuando las estaba haciendo mal. El profeta tuvo que confrontarlo. Sí, el rey Saúl fue desechado por Dios porque se olvidó recordar la palabra. Hay una forma, hay una manera de que nosotros nos olvidemos de la palabra. Aunque muchos sepamos, aunque muchos conozcamos, yo no sé cuántos saben mucho, no sé cuánto conocen mucho, no sé cuánto usted ha oído de Dios, seguramente mucho. Usted que ha estado en seminario, ha estado en estudios bíblicos, ha estado buscando y se ha llenado de conocimiento, y hay mucho saber en usted acerca de lo que son las Escrituras. No sé cuánto. Sin embargo, hay una forma, hay una manera que, aunque alguien haya oído mucho de Dios, pero puede convertirse en un olvidadizo de la palabra. ¿Cómo es que alguien se convierte en un olvidadizo de la palabra? Cuando empieza a contristar al Espíritu. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Dándole rienda suelta a nuestra concupiscencia, dejándonos arrastrar por este mundo y por las cosas de este mundo, sembrando más para la carne que para el Espíritu. Cuando esto es así, empezamos a contristar el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo es contristado de esta forma, de esta manera, entonces nos convertimos en oidores olvidadizo. Mucho sabemos, mucho conocemos, sin embargo nos olvidamos de poner la palabra en práctica cuando Dios nos permite ponerla en práctica. Sí, porque lo que digo siempre, cuando estoy en algún púlpito, estoy diciendo, aunque muchos predicadores dicen, este es el momento más importante, el momento de predicar la palabra. Mas yo digo que hay un momento aún más importante de oír la palabra. Para
Saúl, el rey, fue importante el momento de oír la palabra. Él estuvo atento a la palabra. Fue importante ese momento, pero más importante debió haber sido el momento en que Dios le entregó a los amalecitas en sus manos para que pusiera en práctica la palabra. Hay momentos para oír la palabra y hay momentos para poner en práctica la palabra. Sí. Es importante oír, pero ya Dios nos concede la oportunidad para poner en práctica la palabra que oímos en alguna congregación, en algún seminario, en algún instituto bíblico. Si prestamos oído a la palabra, y eso es importante, pero cuando estamos en casa, en el trabajo, cuando se nos acabó el gas, cuando se levantó nuestro mejor amigo como enemigo, cuando alguien nos robó, cuando alguien nos insultó, sí, allí es cuando usted y yo debemos ver que es el momento de poner la palabra que hemos oído en práctica. Pero parece que nos olvidamos en ese momento y muchas veces actuamos como hombre y no como hijo de Dios, recordando al hombre que se le olvidó recordar la palabra. Nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino más bien estemos atentos constantemente al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando presentamos esta palabra, puesto los ojos en Jesús, preguntamos, ¿durante cuánto tiempo debo poner mi mirada en Jesucristo? Bien, si el día tiene 24 horas, las 24 horas, si es posible, debemos estar atentos al Señor. Él quiere que siempre estemos atentos a Él. ¿De qué forma estamos atentos al Señor? ¿De qué forma constantemente estamos mirando al Señor? Cuando somos oidores y hacedores de la palabra. Termino con esto. Jesucristo enseñando el fundamento correcto, está diciendo: todo aquel que me oye estas palabras y las hace. Qué importante es oír y hacer. Es lo importante, oír y hacer. Le diré a quien es semejante, el que oye la palabra y la hace. Jesucristo dice: el tal es semejante al hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Luego habla de alguien que oye la palabra, pero es como el rey Saúl, que oyó y luego se olvidó, no recordó y actuó como hombre. Sí, Jesucristo dice, hay aquí en Mateo 7:24, hablando de los dos cimientos, Jesús dice: mas todo aquel que me oye estas palabras y no las hace. Mas aquel que me oye estas palabras y tiene la actitud que tuvo el rey Saúl, que oyó la palabra y no la hizo, le diré a quien es semejante al torpe, al tonto, al necio que edifica su casa sobre la arena. Vendrá el río y la lluvia y va a dar con ímpetu contra esa casa, y la casa caerá como cayó el rey Saúl por no obedecer la palabra, por no recordar la palabra, y la casa caerá, dice el Señor Jesucristo, y grande será su ruina, como grande fue la ruina del rey Saúl. Oh, qué importante es oír la palabra y ponerla en práctica. Dios nos da la oportunidad de oír su palabra y luego nos da la oportunidad de poner la palabra en práctica. Que en esta hora, sí, la hora que sea en este momento, Dios, el eterno Dios, te bendiga grandemente. Dios y Padre Celestial,
Gracias porque me permites meditar, reflexionar un momento en estas escrituras, meditando en este hombre que se olvidó recordar. Creo que no solo le pasó al rey Saúl, le pasó a muchos en las escrituras, y hoy en día a muchos le pasa, a muchos le sucede, a muchos nos ha sucedido que hemos oído tu palabra, que aunque entendemos un sinfín de cosas, entendemos cuál es tu voluntad, cuál es tu conducta que nosotros debemos tener ante cosas de esta vida, ante sinsabores de esta vida, ante manifestaciones de nuestros enemigos. Oh Dios, tú nos enseñas por la palabra cuál debe ser nuestra conducta, y cuando tú nos das la oportunidad de poner en práctica la palabra, pareciera que también nos olvidamos, porque aunque mucho sepamos, aunque mucho entendemos, aunque mucho hemos oído de ti, aunque mucho hemos inquirido de ti, Señor, nos hemos informado de tantas cosas, de tantas maravillas de tu palabra, sin embargo, somos muchas veces como el rey Saúl, que también nos olvidamos y tenemos actitud de hombre. Señor, en esta hora te pedimos perdón. Señor, estamos bajo un tiempo muy diferente al tiempo del rey Saúl. Este tiempo es conocido como tiempo de gracia, donde se manifiesta tu amor, se manifiesta tu misericordia, se manifiesta tu tolerancia, Señor. Esto es tolerancia, nos tolera, Señor, de tantas formas, nos tolera y nos da oportunidad una y otra vez. Señor, misericordia por las muchas veces que nos olvidamos y no recordamos la palabra y actuamos como hombre. Oh Dios, yo oro para que bendigas nuestra vida. Despiértanos en este tiempo para acercarnos, para oír, para acercarnos, para inquirir y caminar en este tiempo, Señor, atento, mirándote a ti, no apartando nuestra mirada de ti, Señor, sino ayúdanos para caminar atentos a ti, Señor, manteniéndonos en este ejercicio espiritual de oír y de hacer, edificando de esta forma en la roca eterna nuestra vida. Porque todos aquellos que me oyen estas palabras y las hacen, sí, Señor, ayúdanos para caminar oyendo y haciendo. Y así nuestra vida se edifique en ti, Señor, se afirme en ti, se fortalezca en ti. Sea esta palabra una bendición para todo aquel que tenga oído en este tiempo. Ruego, pido, todo en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.